Gloria es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder transmitirnos a través de las redes sociales, por supuesto, a través de Facebook y también del canal de YouTube. Dios les bendiga grandemente. Agradecidos estamos con Dios y saludamos a toda la iglesia del Señor en todos los lugares hasta donde nos pueden escuchar y ver. Que Dios les bendiga grandemente, y en este día vamos a dar la enseñanza de la palabra del Señor, y hoy estaremos tratando un tema sobre manteniendo la calma. Vamos en esta oportunidad a ir a la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23 hacia el versículo 25 del libro de Daniel. Muy bien, si usted tiene ya la cita bíblica, entonces le invitamos a que pueda acompañarnos en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vamos a orar para que el Dios de los cielos en esta oportunidad nos ayude con la enseñanza de la santa y bendita palabra de Dios. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de tu presencia, cumpliendo con lo que tú nos has mandado, Señor, de ir y predicar tu palabra. Señor, a través de este medio de comunicación, te pedimos que nos ayudes, bendito Padre Celestial, y que esta palabra sea de bendición para muchas vidas que en este día van a escuchar, Señor amado, el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy entonces vamos a tratar este tema sobre manteniendo la calma. Queremos empezar con unas palabras que de alguna otra manera tendríamos que escribir algunas líneas acerca de las cosas que las cuales estamos pasando en estos tiempos. Tendríamos que ver que los tiempos que hoy pasamos son difíciles. Esta situación de la pandemia ha traído al mundo entero una cierta incertidumbre, una cierta intranquilidad, una situación de la cual muchos de nosotros hemos empezado, algunas de aquellas personas empezaron a preocuparse por esta situación. Pero lo que hemos podido analizar a través de los largos 45 días de esta pandemia, mucha de la iglesia quizá también ha sido afectada por esta situación. Quizá pensamos que esto iba a ser una enfermedad más, que iba a pasar pronto, que era solo cuestión de días, y esto pasaba. Sin embargo, vemos que al mundo entero esto ya tiene tiempo, y de alguna otra manera quizá en el principio usted como cristiano dijo: bueno, yo confío en Dios, sé que esto va a pasar. Y pasaban una semana y seguimos manteniendo esa calma, esa tranquilidad, porque decíamos: esto va a pasar. Ha habido cosas más peores, o quizá ha habido cosas similares a las que están pasando ahora, y siempre han pasado y todo está bien, todo va a estar bien. Quizá pasó una semana, 15 días, y seguimos con esa tranquilidad pensando en nuestros corazones que esto ya iba a acabar. Y sin embargo han pasado ya 45 días de la pandemia, y la pregunta sería si aún seguimos confiando en ese Dios todopoderoso al cual nosotros tenemos. Porque lo que pensábamos que iba a acabar pronto, esto continúa. Y esta situación
no, esto sigue avanzando. Llevamos ya cerca de 33,000 contagiados ya. Y entonces es una situación de que cuando se empezó esta situación aquí en el Perú, dijimos, bueno, cuando dijeron un contagiado, bueno, dijimos, bueno, uno y de ahí quizá uno, pero de ahí no pasará. Y ahora mire cuántas personas están contagiadas. 33,000 personas están contagiadas con este virus y ya han muerto muchas personas. Entonces, es este tiempo donde tenemos que aprender a mantener la calma. La calma que es sinónimo de tranquilidad, de sosiego. Mantener la calma, la paz en aquel Dios en el cual nosotros hemos creído. Y que a pesar de estos 45 días que todavía continuamos con esta situación de la cuarentena y que todavía va a continuar esta situación, tenemos que seguir manteniendo la calma. La Biblia dice, estamos viendo la Escritura Sagrada, en lo que nos dice la palabra del Señor acerca de tres jóvenes que eran siervos de Dios, que fueron echados, dice la Biblia, a un horno de fuego ardiendo. Y dice la palabra del Señor que estos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Entonces en aquel tiempo estaba el rey Nabucodonosor espantado, dice, se levantó apresuradamente y le dijo a su consejo, ¿no echaron ustedes 3 varones dentro del horno? Ellos respondieron, es verdad, hemos echado a 3. Miren la situación en la cual muchas veces uno se puede encontrar. Hay momentos difíciles en los cuales nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Como estos jóvenes que adoraban a un Dios todopoderoso, como que estos jóvenes estaban siempre allí manteniendo su fe en el Señor y no iban a adorar ninguna estatua, ninguna imagen. Entonces, a producto de su fidelidad a Dios, fueron echados al horno de fuego. Pero dice la Escritura Sagrada de que cuando fueron echados, hubo alguien allí que los protegió. Y dice que ese era semejante al Hijo de los dioses. Y entonces y hace referencia al Hijo de Dios, que es Cristo, que estaba allí protegiéndolos y cuidándolos, a Sadrat, a Mesach y a Abednego, que eran 3 siervos de Dios. Ellos mantuvieron la calma puesta en Dios, tenían la calma puesta en Dios. Ellos fueron echados y dijo, el Señor nos librará de tu mano, Rey. Así que ellos tenían la plena confianza que el Dios de los cielos podía hacer cosas maravillosas. Y si morían por una causa de que haber adorado a Dios y no haber traicionado la fe a nuestro Dios todopoderoso. Entonces, fueron echados al horno de fuego ardiendo, fueron echados a ese horno, pero sin embargo la Escritura Sagrada dice que estos 3 hombres salieron del medio del fuego después. ¿Por qué? Porque aún y en el fuego no se quemaron. La Biblia dice que ni siquiera su ropa podía oler, no olía ni a humo, ni un cabello de un cabello se le pudo quemar, porque ellos mantenieron siempre la calma en Dios. Tenían una fe, una confianza plena en aquel Dios que todo lo puede. Entonces, la Escritura Sagrada nos habla sobre que siempre hay que mantener la calma. Porque cuando las cosas están bien, es fácil mantenerla. Cuando las cosas están tranquilas, no hay por qué preocuparse. Pero cuando comienzan las circunstancias difíciles, cuando se levantan las tempestades y cuando pasan cosas difíciles a nuestro alrededor, es allí donde Dios va a probar nuestra confianza en Él. Sadrat, Mesach y Abednego tuvieron que pasar esta adversidad, pero nunca negaron al Dios Todopoderoso. Y es justamente de lo cual nosotros tenemos que tener bien presente de esto, porque van a venir momentos difíciles a nuestras vidas y muchas veces va a ser probada nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso es necesario mantener la calma, porque cuando uno pierde la calma, se desespera, va por un lado a otro, se siente intranquilo, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Son personas que están confundidas, no saben qué hacer. Pero es bueno siempre mantener la calma.
Es importante mantener la calma. A veces se sorprende la gente inconversa de ver a los hijos de Dios que en medio de una pandemia, que en medio de una situación tan difícil que el mundo entero está pasando, los hijos de Dios están manteniendo la calma. Los hijos de Dios confiamos en el Dios Todopoderoso. Sabemos que en algún momento esto tiene que terminar, pero Dios sabe cuándo lo va a hacer. No es en el momento que yo quiera, ni cuando yo diga así va a ser y así tiene que terminar a tal. No, esto va a terminar cuando Dios así lo permita. El asunto es en que mantengamos la calma frente a las circunstancias que podamos atravesar. Estamos pasando esta situación. ¿Qué cosas más difíciles vendrán después? Pero no podemos perder la calma. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso. Por eso aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que tiene bien en claro quién es Dios, aún en medio de las situaciones difíciles que pueda atravesar, va a seguir confiando, va a seguir esperando en Dios. A Sadrach, Mesach y Abednego los echaron en el horno de fuego. Fueron echados allí según la Escritura Sagrada. Como dice aquí, cayeron atados dentro del horno de fuego. O sea, ni siquiera tenían una opción para decirse que se iban a escapar, porque fueron echados atados allí. Pero las ataduras se quemaron, pero ellos no sufrieron ningún daño. Qué precioso es saber de que cuando confiamos en Dios, no hay fuego que nos pueda quemar. No hay prueba que nos pueda alejar de Dios. No hay prueba que nos pueda apartar del camino del Señor. Si estamos pasando estos momentos difíciles, es ahora donde tenemos que mantener la calma. Y dice la Escritura Sagrada, ¿no? La palabra del Señor en el verso 25 dice que Él vio 4 seres que se paseaban en medio del fuego. Imagínense, es algo sobrenatural, es algo que el ojo humano no podía entender. Son echados al horno de fuego. Sin embargo, no sufren ningún daño y paseaban en medio del horno de fuego. Esto nos da a entender de que no hay prueba más grande que podamos pasar que la que Dios no nos permita que la podamos superar. O sea, vamos a pasar pruebas. Aquí, Sadrach, Mesach y Abednego tenían que ser probados. Y es justamente cuando muchas veces vamos a tener que ser probados, pasados por el fuego. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Una cosa es decir, yo soy un siervo de Dios, yo amo a Dios y yo le sirvo a Dios, no importa la circunstancia que pueda pasar, porque muchos siempre testificábamos, diciendo, no, yo soy un siervo de Dios, no importa que venga el hambre, que venga la necesidad, que venga la enfermedad, porque nada me va a apartar de Dios. Ahora en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos atravesando, ¿sigues manteniendo tu fe? ¿Sigues manteniendo tu confianza en Dios? ¿Sigues diciendo que nada te va a apartar de Dios? ¿O que de alguna otra manera esto está provocando en que ya hayas perdido la confianza en Dios? Y que de una u otra manera estés confiando en otras cosas antes que confiar en Dios. Porque lamentablemente hay muchas personas que confían en otras cosas, en un ídolo, y no confían en el Dios verdadero. O sea, yo te invito a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el único que nos puede ayudar en medio de toda esta situación de la pandemia, el único que puede hacer que termine esto, no es el ídolo, no es a quien nosotros hayamos confiado, porque en el único en quien podemos confiar es en el Dios verdadero, aquel que no lo vemos, pero que existe y que es capaz de hacer que termine esta situación. Pero ¿en quién estamos poniendo la confianza? ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en Dios? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, porque tenía que ser probada su fe. Porque una cosa es que Dios diga que aunque confío en Dios, ahora que cuando en el momento de la prueba pueda demostrarlo. Ellos no rehusaron ser echados al horno de fuego. Ellos no dijeron, ¿sabe qué? Bueno, ahora sí, rey, vamos a hacerte caso, mejor no nos eches al horno. No, déjanos tranquilos, nosotros somos siervos de Dios, queremos servir a Dios. Pero si tú nos vas a echar al fuego, entonces mejor adoramos a la imagen, o mejor hacemos lo que tú dices que hagamos. Pero no. Ellos mantuvieron su fe puesta en aquel Dios que podía librarlos de esta situación difícil. Porque dice la palabra del Señor, dice ahí en el mismo capítulo 3, versículo 19, dice, entonces Nabucodonosor, lleno de ira, en el capítulo 3 de Daniel 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto y su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego,
y ordenó que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos va a probar dependiendo de nuestra capacidad espiritual, dependiendo de cómo hayamos ido madurando, y Él nos va a ir probando. Pero dice aquí que el rey Nabucodonosor ordenó a que 7 veces más se caliente el horno, 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire, fueron echados. Pero, ¿cómo es que el Dios Todopoderoso los libró de aquella situación difícil? Entonces, podemos ver que frente a las situaciones difíciles que podamos atravesar, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos que mantener la calma. Segunda de Timoteo capítulo 1, segunda a Timoteo capítulo 1, nos dice la palabra de nuestro Dios. En segunda a Timoteo capítulo 1, vamos a ver la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En el capítulo 1, en el verso 7. Dice capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran tenido miedo al fuego, quizá hubiesen cambiado de opinión en ese momento y hubiesen dicho no, oh rey. Pero ellos no eran cobardes, ellos eran valientes. Cuán importante es la valentía. Y aquí el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, acuérdate de Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Porque quizá en las circunstancias que estaba atravesando Timoteo, tenía como ser humano temores humanos, circunstancias adversas que tenía y que como humano estaba pasando. No había sido echado al horno de fuego, como vemos ahí a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí vemos una situación quizá interna de Timoteo, que él estaba atravesando, pero que sin embargo recibe la palabra y le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Significa que hay que tener valor suficiente para poder levantarnos y hacer la voluntad de Dios. En poder de alguna otra manera encarar el pecado muchas veces. Porque a veces tenemos un temor de hablar del pecado. Porque muchas veces tenemos temor de hablar quizá de la justicia de Dios. Porque muchas veces solo se ha hablado del amor de Dios. Y como ministros de Dios, a veces no queremos hablar de lo que Dios nos manda según la palabra. Y preferimos callar. Pero Dios nos está mandando a que abramos vuestros labios y que podamos testificar, hablar de la palabra de Dios. Pablo le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y a veces son los temores los que no nos dejan avanzar en la obra de Dios. Y Dios quiere que nosotros avancemos. Acuérdate, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí podemos, no importa las circunstancias. Y que muchas veces el enemigo va a querernos hacer que nos quedemos callados. Pero es allí donde tenemos que mostrar la valentía. No debemos callar, sino que debemos de hablar. Entonces, en medio de las situaciones difíciles que aún los ministros de Dios puedan estar atravesando, también tienen que mantener la calma. Porque no solamente podemos decirle a la iglesia que nos está escuchando, sino quizá los ministros de Dios que puedan quizá escucharnos en esta noche, o quizá de alguna otra manera alguien esté escuchando en esta noche. Entonces le tengamos que decir que no debe tener temor,
que no debe tener temor, que tiene que testificar. Este es un medio de comunicación que Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar de la palabra de Dios. Es cierto que no podemos estar dentro de un templo ahora, pero Dios ha puesto medios como este medio para predicar el Evangelio. Y muchas veces el pastor puede ser criticado, pero nosotros no podemos callar. Que el temor no invada nuestras vidas, que el miedo no invada nuestras vidas, sino que tengamos calma. Pastor que nos escuchas, ministro, líder, hombre de Dios que predicas la palabra, mantén la calma. Acuérdate que Dios ha prometido cuidar de sus hijos. Y mientras nosotros mantengamos nuestra fidelidad a Dios, mientras nosotros seamos fieles a Dios, mientras nosotros hagamos las cosas y nos esforcemos en agradar al Señor en su palabra, Dios nos va a guardar. Dios nos va a cuidar. El primer tema que dimos a través de este medio de comunicación con nuestro pastor Ronald, hablábamos de la prudencia. Hablábamos de la prudencia. Entonces, si yo soy prudente y me cuido, Dios me cuidará también. Dios me guardará de todo mal. Entonces, no puedo tener temor. Mientras yo hago las cosas como a Dios le agrada, entonces el Dios de los cielos me ayudará, me cuidará. Debemos mantener la calma, mis amados pastores, hermanos, líderes que pueden escucharnos. Hay que mantener la calma en el Señor. Porque el pastor, el ministro, es una persona también natural como todas las personas que nos escuchan. Pero que es necesario que mantengamos la calma y que sigamos confiando en Dios. Quizá usted como pastor, como líder, como hombre de Dios se está preocupando, tiene alguna preocupación en este momento. Y quizá Dios conoce esa preocupación. Y quizá usted no la ha expresado a través de sus labios, pero está en su mente, pero está pensando. Pero recuerde, mi amado ministro de Dios, siervo de Dios o sierva de Dios que me escuchas, recuerda que si mantenemos la calma, Él tiene todo bajo control. Él tiene el control de todas las cosas. Así que Dios aconseja a Timoteo a través de Pablo y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tienes que ser valiente para poder saber atravesar estas situaciones como lo pasó Sadrach, Mesach y Abednego. Fue valiente para poder atravesar cualquier situación. Entonces dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, no para quedarnos callados, no para quizá no hablar la palabra, sino más bien para hablarla tal y conforme está escrita. Porque de eso se agrada a Dios. Es en estos tiempos donde tenemos que hablar la palabra y hablarle a la iglesia, al pueblo del Señor. Y esa es la palabra que nos va a cambiar. Quizá hay algunos que dicen, pero no me agrada lo que dicen el tal predicador. Quizá recibimos solamente la parte que nos gusta escuchar y la otra parte que quizá no va o que nos duele o que de alguna otra manera no me gusta escuchar. Entonces digo, eso no. Recibo solo lo que de alguna otra manera a mí me conviene, pero el resto no lo quiero recibir. El que nos escucha tiene que recibir la palabra porque es palabra de Dios. Y si de alguna otra manera la palabra nos hace ver nuestra realidad y nos damos cuenta que estamos mal, es justamente para reconocer que estamos mal y enmendarnos y poder hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces debemos de mantener la calma, debemos de mantener la tranquilidad en el Señor. Como dice la palabra de Dios, Dios va a cuidarnos, protegernos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos capítulo 5 nos dice la palabra del Señor. Capítulo 5 verso 1 dice, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Eso significa que ya no somos enemigos de Dios, que ahora somos amigos de Dios. Y mientras nosotros ahora ya hemos sido justificados por la fe en el Señor, ya no somos enemigos. Y como ya somos ahora amigos de Dios, Dios cuidará de nosotros. Acuérdese que el hombre que vive en pecado es enemigo de Dios. Y Dios está airado contra el hombre pecador. Por eso que es necesario que el hombre se arrepienta. ¿Para qué? Para que pase de esa enemistad con Dios a ser amigo de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si ya hemos recibido a Cristo, si somos una iglesia
que cada día es una iglesia que cada día se pone a cuentas con Dios, porque ya recibió al Señor en su corazón, lo tiene bien presente. Recuerde de que usted y yo somos amigos de Dios, que ya no somos enemigos. Ahora dice aquí la Biblia, justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Cuando Dios nos ve y somos nosotros sus hijos, el Señor nos cuida, porque estamos en paz con Él, porque estamos en paz con nuestro Dios, manteniéndonos en santidad y en el temor a Dios, manteniéndonos de alguna otra manera confiando en el Señor. Entonces el versículo de la palabra del Señor, el 10 nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces nos reconciliamos con Dios. Cuando nosotros somos personas, hijos de Dios, que nos hemos entregado al Señor y hay una protección en nosotros, quiere decir que Dios cuida de nuestras vidas, que va a protegernos nuestro Dios. Por eso es que justamente debemos de mantener la calma. ¿No ve que Dios está conmigo? Mientras yo haga las cosas bien delante de Dios, Dios me va a cuidar. Pero cuando yo estoy mal delante de Dios y yo soy consciente que estoy en pecado, yo soy consciente que estoy haciendo lo malo, entonces allí debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera puedo pasar algún momento difícil y quizá no, porque pues como dice aquí la Biblia, si nosotros estamos en pecado somos enemigos de Dios. Ahora Dios nos va a cuidar mientras nosotros también seamos hombres de Dios, que mantengamos el consejo de la palabra. Pero un ejemplo no tan claro y preciso es decir, Dios me cuida y me guarda. Estamos en tiempo de pandemia y la gente dice, no salgan a menos que sea algo urgente, no vayan y pasen todo el día en la calle. Pero ¿qué pasa que yo diga, no, Dios está conmigo, Él me va a cuidar, soy yo su hijo? Pero como veíamos en el primer tema de todo este tiempo que hemos estado dando, cuando estábamos el pastor Ronald dando el tema sobre la prudencia. Yo puedo decir que Dios me ama, yo puedo decir que soy hijo de Dios, sí, correcto, pero por prudencia no debería salir, porque si yo salgo o desacato la orden del presidente, que es el presidente de la república, que es una autoridad y Dios me está mandando a obedecer a mis autoridades, pero yo digo que amo a Dios y que si salgo a mí no me importa la orden del presidente porque yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo oro, yo ayuno y todo lo que podamos hacer, que podamos decir que yo oro y ayuno y vigilo y todo lo echo al tacho cuando salgo a la calle sabiendo que nuestras autoridades han dicho que no salgamos al menos por alguna emergencia o algo necesariamente que amerita que debo de salir. Entonces, ¿cómo voy a decir que Dios me va a cuidar cuando estoy desobedeciendo una orden del presidente y aún más de lo que dice la palabra del Señor? Te necesito que, si yo quiero que Dios me cuide, tengo que vivir esta palabra, tengo que guardar esta palabra. Entonces, si yo no puedo salir, entonces, porque necesito cuidar mi salud y cuidarme a mí y cuidar más que todo a los que están a mi alrededor. Porque yo puedo decir, no, Dios me cuida, me guarda, voy y aparentemente no me pasa nada, pero puedo hacer que traiga el virus, llego a mi casa y contagie a los demás. Se supone que la Biblia dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú sales y traes el virus y contagias a tu familia, ¿dónde está el amor hacia tu prójimo? Por eso hay que pensar bien. La palabra está escrita, sino que a veces nosotros no queremos obedecerla y solo queremos obedecer la parte que nos conviene y no toda la palabra. Entonces, dice la Biblia, nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios y justamente por eso mantenemos la calma, porque mientras yo soy obediente a la palabra, tengo la plena seguridad que por misericordia Dios me va a cuidar. ¿Qué hubiese pasado si Sadrach, Mesach y Abednego habían estado medio relajados? ¿Usted cree que al echarle al horno de fuego no les iba a pasar nada? Quizá les podía haber pasado algo. Pero ellos, estos hombres de Dios, sabían que estaban sirviendo fielmente a Dios.
Estos hombres de Dios eran personas que decían: nosotros morimos por la causa de Dios. No importa que nos echen al horno de fuego ardiendo y que lo hayan puesto 7 veces más, como diciendo, hay pruebas que queman demasiado. Es como, por ejemplo, yo tengo un dolor de diente, bueno, ay, ya me duele el diente, por ahí tomo una pastilla o por ahí ya me calmé. Pero hay dolores mucho más fuertes. Hay cosas muchas más fuertes, como muchas veces la muerte de un ser familiar, como ver postrada a una persona en cama. Es tan diferente que te duele el oído y a que te digan tienes cáncer. Es muy diferente. Pero en las diferentes circunstancias que podamos pasar es donde tú tienes que mantener la calma. Tienes que mantener la tranquilidad, porque tienes a un Dios todopoderoso. Ellos fueron echados al horno, la prueba, la circunstancia difícil, 7 veces más. Hay pruebas que queman mucho, que de alguna otra manera estamos allí en esas circunstancias y a veces parece que no vamos a salir. Pero dice la palabra del Señor que cuando estos 3 hombres estaban allí, había un cuarto ser viviente que era Cristo. Que Él, en medio de las pruebas y de las luchas que tú y yo podamos pasar, Él siempre va a estar allí para ayudarnos. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en el momento del libro de Mateo capítulo 14, cuando vemos a otro personaje de la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 14, en el verso 22. Mateo 14, 22, dice la Escritura Sagrada. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta hora de la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se espantaron o se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces vemos aquí un acontecimiento donde Jesús estaba con sus discípulos. La Biblia dice que luego él va a orar, ¿no? Despide a la multitud, se va a orar, está ahí solo. Pero dice la Biblia de que la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. El viento era contrario. Y las situaciones eran adversas. Y dice la palabra del Señor, dice la palabra, versículo 25, a la cuarta vigilia Jesús viene a ellos andando sobre el mar, se aparece a sus discípulos. Se aparece a los discípulos. Otro versículo en otro libro de la palabra del Señor dice que Él les dice: paz a vosotros. Sin embargo, dice que cuando lo vieron, ellos se turbaron y dijeron: un fantasma. Y ya hemos meditado un poco de esto de la palabra del Señor, pero donde queremos enfocar es en el versículo 32. Al instante Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿por qué es que el Señor Jesús extiende su mano? Porque en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando Pedro ve las circunstancias difíciles, cuando ve que se estaba hundiendo, es donde clama al Señor y dice: Señor, sálvame. Y es donde el Señor va a su socorro y le levanta la mano y hacía de él, lo levanta. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde estaba tu confianza que tenías puesta al principio? Pero mire, en medio de la situación que estamos viendo, que tuvo que pasar Sadrach, Mesach y Abednego, y la situación que tuvo que pasar Pedro, dice la Biblia que dice que de alguna otra manera, aún Pedro exclamó al Señor y pidió ayuda a Dios. Y es aún ahí donde Dios también, en medio de las circunstancias difíciles, va a escuchar nuestro clamor. Porque en momentos difíciles que cuando tenemos que atravesar, es allí donde tenemos que pedirle al Señor su ayuda. Porque somos seres humanos. Porque de alguna otra manera solos no vamos a poder. Es cierto que hay que tener confianza en Dios, pero esa confianza tiene que estar plenamente puesta en Dios.
Pero si somos hombres de Dios, o somos personas que no oramos, no nos comunicamos con Dios, no leemos la Biblia, no ayunamos, no hacemos nada para Dios, va a venir una situación difícil a tu vida y no vas a estar preparado para esa situación difícil. Y muchas veces vas a decaer, muchas veces vas a desalentarte tanto que ya no vas a querer ni seguir adelante en el Señor. Pero cuando tú y yo nos sometemos a Dios, hacemos una búsqueda con Dios, clamamos a Dios, es allí donde Dios va a venir a nuestro socorro. Cuando clamemos a Dios, Señor, ayúdame, ahí Dios vendrá a nuestro socorro. Pero es necesario que siempre, en cualquier situación, mantengamos la calma. Ahora, dice la palabra del Señor en el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Porque no hay situación que dure, no hay situación tan difícil que dure toda la vida. Las pruebas no son eternas. Porque el cristianismo es un proceso de que muchas veces vamos a ser probados, pero después de la prueba viene la bendición. Y este es un proceso, ¿verdad? Porque hoy somos probados, mañana somos bendecidos, después somos probados, luego bendecidos, probados, bendecidos, y así tenemos que ir viviendo nuestra vida en el Señor. No podemos decir, ven al Evangelio y todo será color de rosa, se acabarán tus problemas y Dios hará todo lo que tú quieras que Él haga por ti. No. Sabemos que estar en el camino del Señor es un camino para valientes. Es un camino no para cobardes, porque los cobardes estarán fuera, dice la Biblia. Los cobardes, los que nunca siempre se corren del Evangelio y dicen, no, yo no puedo servir a Dios por esto, por aquello. Porque hay personas que lamentablemente no vienen al camino del Señor porque tienen miedo a las pruebas. Y dicen, no, si yo vengo a Dios, quizá Dios me quite mi esposa, quizá Dios me quite mis hijos, o quizás se enferme mi hijo, o quizás se enferme mi hija. Y muchas veces justo por ello no se quieren entregar a Cristo, o no quieren consagrar su vida a Dios. Entonces, no debemos de pensar de que esto de las pruebas es como para alejarnos de Dios. La prueba no es para que te alejes de Dios. La prueba es para que te acerques más a Dios a través de la oración. La gente piensa o cree que en los momentos más difíciles, más bien lejos de acercarse a Dios, es donde más se alejan. Por ejemplo, se nos ha dicho que no podemos reunirnos. No puede haber aglomeración de gente y por esa situación no podemos reunirnos en un templo. Pero no se nos ha dicho que no podemos orar. No se nos ha prohibido la oración. No se nos ha prohibido el ayuno. No se nos ha prohibido predicar la palabra por medio de este medio de comunicación. No ha habido ninguna y no hay ninguna prohibición. O sea, no nos están prohibiendo. Entonces, no debo tener temor. Dice como dice aquí la palabra. Mire que el corazón de Pedro se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó quizá de miedo, de una preocupación, porque miedo es una preocupación excesiva. Imagínense a Pedro, estaba caminando sobre el mar y todo estaba bien. Vinieron las circunstancias, vinieron los fuertes vientos y dice que comenzó a hundirse. Y mientras más se hundía, más se desesperaba. Más se desesperaba. Entonces, el miedo es una preocupación excesiva. Porque aquí Pedro, si no clamaba a Jesús, se hundía. Y quizá quedaba ahí nomás. Pero no, es ahí donde él exclamó al Señor y pidió su ayuda. Señor, socórreme. Cuán importante es pedirle ayuda al Señor. Y cuán importante es saber que en Él todas las situaciones se calman. Esto que estamos atravesando en algún momento se tiene que acabar. Y cuando acabe todo esto, podemos levantar las manos al cielo y decir, gracias Señor por esta victoria. Gracias Señor por esta circunstancia que tuvimos que pasar, pero que tú nos ayudaste. No importa si dura 6, 7 meses, no importa si dura 20 meses, pero lo que sí sabemos es que el Dios de los cielos nos puede ayudar para salir en victoria. Hoy estamos en un tiempo de prueba. Hoy estamos en un tiempo de donde la fe de muchos están siendo probados. Porque como decíamos, no se nos ha prohibido orar, pero ¿cuántos estaremos orando? No se nos ha prohibido predicar, pero ¿cuántos no están predicando? A muchos no se nos ha prohibido que oremos, que busquemos de Dios, que hablemos a la familia, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos pasando todos estos 45 días dentro del hogar? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos buscando de Dios, gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que comenzar a hacerlo. Porque esta situación de la pandemia, de la cuarentena,
No podemos decir que mañana termine. Y aunque termine, y aunque ya digan se puede salir, la vida no va a ser igual. Tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. En el libro de Salmos 107. En el libro de Salmos 107, versículo 29. Salmo 107, versículo 9, o 19, perdón. Salmos 107, versículo 29 y 30. 107, versículo 29 y 30 dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Va a venir situaciones difíciles? Pero Dios ha dicho que el Señor puede cambiar la tempestad en sosiego y puede apaciguar las ondas del mar. O sea, por eso decimos, el único que puede hacer que esto termine es Dios. Es Dios. Porque todo está bajo el control de Dios. Dios permitió que todo esto aconteciera. Y solo Él puede hacer que esto termine. Porque muchas veces pueden decir, y esto ya va a terminar pronto. Y vamos a conseguir la cura. Vamos a conseguir la medicina. Vamos a conseguir esto y lo otro. Y puede eso tardar un año, año y medio. Pero Dios puede hacer cosas maravillosas en un momento. Si de Él depende, todo depende de Dios. Entonces dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: cambia la tempestad en sosiego. Estamos en un tiempo de tempestad, donde quizás las olas se están moviendo de un lado a otro y estamos pareciendo que nos vamos a caer de la barca. Pero allí está Jesucristo, allí está el Señor, allí está Él cuidando de nosotros. Por eso Jesús dijo: no teman, yo estoy con ustedes. Los discípulos se habían olvidado quién estaba con ellos. Los discípulos se alborotaron por la situación que estaban pasando, pero no se estaban dando cuenta que Jesús estaba con ellos. Y cuando nosotros estamos con el Señor, estamos seguros con Él. Que no importa cuán fuerte se pueda mover la barca, pero si Cristo está con nosotros, no importa cuánto se pueda mover la barca, cuántas situaciones puedan pasar en el hogar, en la casa, cuántas situaciones puedan pasar. Pero si nosotros estamos con el Señor nos va a cuidar. Por eso que cuando Él se presentó a sus discípulos, ellos no entendieron primero. Pero dice la palabra del Señor, y dice que cuando vinieron las circunstancias difíciles en Pedro en un momento caminó bien y luego perdió esa confianza en Dios. Sin embargo, el Señor, cuando vio que se hundía, lo levantó para demostrarle a Pedro que todo estaba bajo control. Porque el Señor salió de la barca y hubo calma. Cuando viene el Señor a nuestras vidas, cuando el Señor está con nosotros, nos va a dar calma en medio de las circunstancias, mis amados. El Señor nos va a dar la calma en medio de las circunstancias, pero que tenemos que mantener firme nuestra confianza en el Señor. Porque miren lo que pasó en Pedro. Como se puede decir, se movió su fe de Pedro. Porque cuando todo va bien, mi amado, estamos contentos. Pero aquí se prueba la fe de muchos. Quizá algunos dijeron, ya esto va a terminar, porque ya son casi 3 fechas que han dado el presidente. Y quizá dijeron, bueno, el presidente ha dicho que tal fecha termina, y todos ya estaban a la expectativa que esto termine. Y decían, no, si el presidente ha dicho que esto va a terminar, es de seguro va a terminar. Cuando el presidente días antes pasaba el anuncio y decía, esto va a continuar, como que nos desinflábamos y decíamos, oye, ahora, seguir esperando. Y nos daban otra fecha y decíamos, bueno, parece que esta vez sí va a acabar. Y, oh sorpresa, otra fecha más. Ahora la gente ahorita está esperando el 10 de mayo. Para decir que todo se acaba y ahora sí todo salir a la calle, gloria a Dios. No, no va a ser así. No es conforme uno piensa. Por eso, que en los momentos difíciles que podamos hoy atravesar y que quizá de aquí, antes del 10 de mayo, nos diga el presidente, esto va a continuar, cuidado. No te vayas a desesperar. Mantén la calma en el Señor. Porque hay personas que dicen, ya no puedo. Ya no sé qué hacer. Quiero salir corriendo de mi casa.
¿Y sabe por qué? Porque no solamente está el problema de la pandemia, sino que hay personas que dentro de su hogar pasan problemas. Ya discutieron con el marido, ya discutieron con la esposa, ya discutieron con el suegro, ya discutieron con el vecino. ¿Mm? Ya discutieron de alguna otra manera. Hay cosas dentro del hogar que a veces pasan y que a veces uno pierde la calma y lo único que quiere es salir corriendo a la calle, pero lamentablemente no puede salir. Porque hay hombres que decían cuando se molestaban con la esposa, mejor me voy a de la casa, mejor me voy por ahí a pasear, y ya cuando todo regresaban. A ver ahora si se van a la calle. A la primera que se van por un problema que han tenido con la esposa, si se van a la calle, ahí los está esperando la policía. Pero no se atreven ahora, porque saben que hay un peligro afuera en las calles. Por eso es que ahora están ahí en el hogar. Y ahí es donde Dios está limando el carácter de muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre estaba acostumbrado a salir y quizá de las 24 horas del día, 8 horas estaba fuera de casa. ¿Por qué? Por el trabajo, ¿cierto? Y el resto llegaba a la casa a descansar. Porque justamente, decía él, es dable, pues si he trabajado 8 horas o 12 horas, pues no voy a venir a hacer las cosas. Tengo que venir a descansar porque el siguiente día tengo que seguir trabajando. Pero muchos quizá no están trabajando ahora. Ahora están en casa. Ahora están aprendiendo que tienen que ayudar a la esposa. Ahora están aprendiendo que tienen que ayudar a los hijos. Cosa que quizá no lo hacían cuando estaba antes de la pandemia. Pero ahora se está aprendiendo. Ahora lo están haciendo. Es justamente donde nosotros como familias tenemos que mantener la calma. Vamos a ser probados como familia. Vamos a ser probados. Los padres, los hijos, las esposas van a ser probadas. A veces Dios nos puede meter a usted esposa, a usted esposo, le mete un momento de prueba, de lucha, de dificultad, donde a veces quiere perder la calma. Cuando su esposa le hace renegar o el esposo le hace renegar, cuando los hijos le hacen renegar, quiere perder la calma. Pero mantenga la calma puesta en el Señor. Respire profundo. Diga, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque cuando uno pierde la calma, da ganas de llorar, ¿verdad? Ya uno sabe qué hacer. Pero es allí donde tenemos que mantener la calma en el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, dice la Biblia, se alegran. ¿Por qué? Porque se apaciguaron las aguas. Qué importante, ¿cierto? Qué bello es cuando acaba la prueba. Quizás pasaste un tiempo de necesidad, pero ver cómo Dios te provee, eso te cambia el rostro. Estaba pasando un momento de prueba, pero Dios, en el momento de repente de una enfermedad, de un dolor, estabas allí, pero estabas orando, confiando en Dios, hasta que se acabó esa enfermedad, hasta que se acabó ese dolor que tenías. Y ahora te alegras en el Señor, porque el Señor cambió esa situación difícil y trajo la calma. Qué bello es cuando en los momentos difíciles permitimos que Dios tome el control de la situación. Cuando le permitimos que Dios tome el control de la situación, es donde Dios se va a encargar. Por eso que tenemos que mantener la calma, manteniendo la calma en los momentos difíciles que hoy estamos pasando. Todos pasamos problemas, uno diferente al del otro. Porque a veces pensamos y decimos, yo solamente paso estos problemas, yo solamente sufro, yo solamente soy el que lloro. No, muchos sufren, muchos pasan problemas peores que el que tú estás pasando. Así que mantén la calma, confía en el Señor, porque hay mucha gente, gracias a Dios de los cielos, si tú eres un hombre que a pesar de la pandemia y Dios te está bendiciendo y estás comiendo, gloria a Dios, y así a pesar a veces te quejas, pero dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no come, pero hay gente que a pesar que no come, le da gracias a Dios. ¿Y tú qué comes? ¿Aún estás renegando de Dios? Entonces, debes darle gracias a Dios. Porque estás comiendo, porque estás sano. ¿Cuánta gente está en el hospital en esta misma noche? ¿Cuánta gente se está muriendo? Está agonizando. Y tú estás sano.
Sin embargo, por cositas que te pasan alrededor, ¿quieres perder la calma? Mantén la calma en el Señor. Y dice aquí la Escritura Sagrada: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaba. Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Las circunstancias que nos podemos atravesar, siempre nos va a llevar con un propósito hacia un lugar. En la vida de José, que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que sus hermanos lo aborrecieron, y tanto fue el aborrecimiento que lo querían matar, pero no lo mataron y lo echaron en una cisterna. Luego lo sacaron y lo vendieron. Luego de haberlo vendido como esclavo, pasó otra prueba José, que la mujer de su patrón, de Potifar, se enamoró de él, y que prácticamente lo acosó a este joven, y él se rehusó a pecar contra Dios. Y producto de eso, ¿qué sucedió? A él lo metieron a la cárcel porque lo acusaron injustamente. Y estando en la cárcel mantuvo su fidelidad, y al final lo sacaron de allí porque el rey tuvo un sueño y él lo interpretó con la ayuda de Dios. ¿Y qué lo hicieron? Lo hicieron segundo después del faraón. Entonces, el sufrimiento y el dolor tiene un propósito que hoy no lo podemos ver, porque hoy solamente ves tu dolor, hoy solamente ves las circunstancias difíciles a tu alrededor, pero no sabes que todo esto te va a llevar hacia un camino, hacia algo que quizá tú ni te imaginas. Pero es que justamente es ahora donde tienes que mantener la calma, donde tienes que mantener la tranquilidad en el Señor. Es difícil, ¿no? Puede estar cayéndose en la casa y tú dices: tranquilos, que todo va a pasar. Otros no, otros se esperan, pero mira esto, que lo otro. No. En medio de las situaciones difíciles, mantengamos la calma en el Señor. Y dice la palabra del Señor. Vamos a terminar con este pasaje de la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43, en el verso 2. Isaías, capítulo 43, en el versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Algo interesante en el versículo 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, pases por las aguas, por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti, porque el Señor estará ahí contigo. ¿Se da cuenta el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego? Ahí estaba el Señor. En el momento en que Pedro pasó ese momento difícil y comenzó a hundirse, ¿quién estaba allí? Jesucristo. Porque Jesucristo va a estar siempre para darnos la mano. Él siempre va a estar para ayudarnos. Pero tenemos que poner y mantener nuestra confianza en Él. Porque Él ha dicho en su palabra: vas a pasar por las aguas. Por los momentos de situaciones difíciles vas a pasar. No es que no las vas a pasar. Vas a pasar por el agua. Vas a pasar como Pedro cuando tuvo que pasar por las aguas. Y tuvo primero que caminar, pero como perdió la confianza y quitó la mirada de Jesús, se comenzó a hundir. Pero Jesús, como dice aquí la palabra: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no se anegarán, cuando pases por el fuego, como pasó Sadrach, Mesach y Abednego, dice: no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque esa experiencia la pudieron vivir en carne propia Sadrach, Mesach y Abednego, porque cuando los echaron al fuego, dice la Biblia que ni siquiera ni un cabello se quemó, ni siquiera su ropa olía a humo, como para decir: bueno, has estado ahí en el horno, de seguro que debes de oler a humo. No. Y es que cuando uno está en medio de la prueba y está confiando en el Señor, la prueba va a pasar. Y ahí va a estar el Señor. Y ahí va a estar Dios. Y recuerda este pasaje, Salmo 121 también. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba. Porque el salmista le dijo: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Será de aquí? ¿Será de aquí? ¿Será de allá? ¿Será de allá? Y dice:
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No perdamos nuestra confianza en Dios y mantengamos nuestra confianza puesta en Él. Mantengamos la calma, porque esto va a pasar. Aunque se mueva la barca tan fuertemente, no te sueltes del Señor. Y recuerda que estamos en las manos de Dios. Que mientras nosotros nos mantengamos firmes en el Cristo, aunque se mueva esta barca, aunque esta pandemia, aunque los muertos aumenten, aunque la gente siga muriendo, aunque esta situación se agrave más, tú y yo mantengamos la calma. Tenemos a Cristo en el Señor, en nuestro corazón. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si lo tenemos calma. Y si hasta ahora no puedes tener calma, es porque de alguna otra manera aún no le has entregado a Cristo tu corazón. En esta noche vamos a orar y que el Dios de los cielos bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la palabra que hoy nos has permitido compartir. De alguna otra manera deseamos y pedimos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición para las vidas que escucharon, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de esta situación de la pandemia, Padre, donde muchos quizás están perdiendo la calma, muchos están optando por el suicidio, Padre. Pero ten misericordia, bendito Dios. Ten misericordia de aquellas personas que piensan incluso en matarse, porque no soportan la situación, porque quizá ha venido el hambre a sus casas y no tienen que darle de comer a sus pequeños, porque quizá la enfermedad ha tocado a uno de los familiares y lo tienen allí y que ni siquiera pueden hacer algo por ellos, y piensan han comenzado a perder la calma, Señor. Allí, Dios mío de los cielos, yo te ruego, Padre, por esas vidas, por esos hombres, por esas mujeres que en estos momentos quizás se sienten morir, que quieren quizá quitarse la vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de los cielos, ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de esa mujer, Padre amado, esa situación, ese pensamiento, Padre, que ha venido a su mente en esta hora, Padre de los cielos, atamos y reprendemos ese pensamiento y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Amado Señor, al de ver tu grande amor y tu grande misericordia, Padre, ese hombre, esa mujer, que en medio de las situaciones difíciles, Señor amado, puede entender que tú estás allí, Padre mío. Yo los pongo en tus manos, oh Dios bendito, a las vidas que escucharon tu palabra. Y si hay alguien que aún no te tiene en su corazón, Padre amado, haz que pueda, Señor amado, hoy volverse a ti, Padre Santo, y que tú traerás la calma, Padre, en medio de esta situación. No sabemos cuándo esto termine, pero lo que sí sabemos que estamos en tus manos, y en tus manos estamos seguros. Solo te pedimos, ayúdanos, y ayúdanos a seguir confiando en ti. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria es el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta oportunidad que Dios nos permitió poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Mañana, Dios mediante, continuaremos con el estudio de la palabra del Señor, por supuesto, con nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo. No se olvide de seguirnos a través del Facebook, nuestro amado pastor Ronald Medina, y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Ahí usted puede encontrar las enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos orando también, ya que hemos pasado a través del Facebook y también del WhatsApp un anuncio muy importante. Se van a estar realizando conferencias muy importantes a partir del día viernes 1 de mayo hasta el día 5 de mayo, que es día martes. Entonces se van a estar dando conferencias a través de las redes sociales. Le invitamos a que usted sea parte de estas conferencias. Ya vemos los expositores. Estará nuestro amado pastor Roberto Saldarriaga, pastor Juan Bautista Puchepuse, el pastor Patrocinio León de la Cruz, nuestro presbítero nacional, por supuesto el docente pastor Abraham Morán, y también nuestro amado pastor Ronald Medina, que estarán exponiendo la palabra de Dios durante estos días a través de las redes sociales. 11 de la mañana, desde el día viernes 1, 11 de la mañana, pásele la voz a su familia, que a esa hora nos demos un tiempito para todos escuchar durante estos 5 días la palabra del Señor. Y los temas están muy interesantes. Usted puede entrar ahí al Facebook y puede ver los temas que se van a tratar
durante estos días, así que no se pierda esta grande bendición, porque esta es una bendición, escuchar la palabra, y aún más de hombres de Dios que han sido preparados en lo que van a enseñar durante estos días. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos, y Dios mediante, a partir de las 8 de la noche, y así que estaremos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom Adonai.